Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten por no saber de ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo con ustedes para hacer una charla más, una charla vicentina para todos ustedes, una reflexión que va a girar en torno a honrar a tu padre y a tu madre. Vamos a comenzar haciendo una breve oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno que nos has dado la vida, te agradecemos este magnífico don. Y te agradecemos por aquella pareja, hombre y mujer, que tú quisiste escoger para que a través de ellos nos dieras la vida, nos llamaras a vivir en este mundo. Gracias a ti, Dios Padre Creador, y gracias también a nuestros padres. Gracias por su entrega. Gracias por esa unión que ellos realizaron y que aquí estoy como fruto de esa unión entre ellos. Bendice nuestros padres, vivos o difuntos. Hoy queremos manifestar nuestra gratitud a ti, Padre Dios, y a ellos. Queremos honrarlos. Queremos cumplir ese cuarto mandamiento. Oramos por ustedes, papás. Oren por sus papás. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendícenos, Padre Dios. Acompáñanos, Jesucristo, y pon en nuestra boca tus palabras y deja que tu Espíritu Santo nos guíe en este encuentro que realizamos y que a todos ustedes también les concede el don de su Espíritu Santo para entender, comprender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, de ustedes, de nosotros, como hijos o como papás. Que Dios nos bendiga. Gracias. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bien, pues ya hemos anunciado el título de esta charla. Honra a tu padre y a tu madre. Seguramente todos habremos leído, pero les invito quizás a volver a leer aquel pasaje del libro del Éxodo, en donde Dios entrega a Moisés las tablas de la ley, aquellos 10 mandamientos. ¿Sí? Bien, lo recordamos, los estudiamos desde que éramos pequeños, ¿sí? Bien, como introducción nada más, recordarles que aquellos 3 primeros mandamientos de la ley de Dios están centrados y dirigidos a Dios. ¿Cuáles son los 3? Recuérdamelos.
Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo. No jurarás el nombre de Dios en vano. Y santificarás las fiestas. Muy bien, ya puedes hacer tu primera comunión. ¿Sí? Sí. Esos son los tres primeros, están dirigidos a Dios. Y así dicho con pocas palabras, ¿qué significan esos tres mandamientos? Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Poner a Dios en el centro de tu vida. En el centro de todo. Inspirador de todo. Fundamento de todo. Amar a Dios sobre todas las cosas, es esto. Pon a Dios en el centro de tu vida. El segundo, que es no tomar el nombre de Dios en vano. No tomar a Dios para justificar nuestras mentiras, para ponerlo como aval en nuestras cosas. Dios en esto se quiere zafar, porque tampoco quiere ser uno que pues acompañe a veces nuestras mentiras. ¿Cómo ves? O la falta de compromiso. Muchas veces, si Dios quiere, voy. Pues claro que Dios quiere, si es algo bueno, Él quiere que vayas y le demuestras que Él es el centro, que Él es el primero, que amas a Dios sobre todas las cosas cuando cumples eso. Entonces no puedes empezar por decir, si Dios quiere, ahí estaremos. Yo entiendo la parte de que mucha gente justifica que pueden suceder muchas cosas por las cuales no cumplas una promesa que estás haciendo. Por eso dicen, si Dios quiere. Pero pues es obvio que Dios sí quiere, ¿no? Yo conocí a otro amigo que decía, si Dios quiere no voy. Ya desde ahí se estaba zafando, ¿no? Entonces no tiene caso hacer ese tipo de planteamientos. Sí. En los tres primeros mandamientos, el primerito, ¿cómo es tu relación con Dios, Santísima Trinidad, ¿no? O sea, con las tres personas diferentes. Mucha gente se confunde en este sentido porque dice, no, pues Dios Padre estaba en el Antiguo Testamento, todo era de Él estaba ahí y fue. Y luego cuando el tiempo fue propicio, vino Dios Hijo, la segunda persona divina, estuvo aquí, hizo lo que hizo, nos salvó, nos rescató y también ya se fue. Él no está ahorita. Así lo ven. Ahora es el tiempo del Espíritu Santo y ahí es donde se pierden un poco. Sí, pero si te das cuenta. Sí, es a lo que voy. No puedes decir, en primer lugar, para Dios no existe el tiempo y el espacio. Él es todo el tiempo y Él está en todo el espacio. Entonces, fue, es y será. Entonces, el respeto que le debes de tener a la Santísima Trinidad o a Dios, si lo quieres llamar total, 100% Dios o como quiera que lo quieras ver, queda en los tres primeros mandamientos queda bien claro eso, cómo Él quiere que sea su relación, porque a Dios le gusta sentirse padre de nosotros. Entonces, esa parte tan cariñosa que nos ve como sus criaturas, pero quiere que seamos como Él nos ha tratado, como Él ha pagado un precio alto por nosotros, quiere que nosotros seamos congruentes en esa respuesta con Él. Sí. ¿Sí? Además, o sea, si tú te fijas en la misma creación, ya aparecen las tres personas. Sí. Y dijo Dios, hágase el cielo, hágase la tierra, hágase la lumbrera, el sol. Dios crea por la palabra. Dios crea por la palabra. Y viene San Juan después en el prólogo de su evangelio diciendo, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, y todo se fue creado por ella, y nada se hizo que no fuera la palabra, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo. ¿Sí? Y hay otra frase también del Antiguo Testamento en el Génesis donde dice, sopló su aliento el Espíritu Santo para que todas las cosas se hicieran. Y aleteaba, el Espíritu aleteaba sobre aquello. Entonces ya viene ahí la revelación de la Santísima Trinidad. Ahora, el segundo mandamiento es no jurar por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, Dios quiere también que respetar nuestra libertad y que nosotros le demos valor a nuestra palabra. Que tú le des valor a tu palabra, o sea, dale valía a tu palabra, o sea, es decir, por eso Dios te dio esa capacidad de discernir el bien y el mal. Entonces,
¿Para qué quieres meter a Dios? ¿Sí? Por eso Jesús viene a decirte una cosa tan clara que tú sí seas sí y que tu no sea no. Ya todo lo demás es poner parchecitos, que es lo que ya nos viene a hacer dudar de que realmente lo que me estás diciendo sea verdad o no sea verdad. ¿Por qué tienes que meter a Dios en eso? Y son parchecitos que llevan la parte que no le agrada a Dios de nosotros, que son ventajitas. Sí, te ayudo, pero saco primero la partecita que me corresponde. Y si no te convenzo mucho, pues digo que va a ser todo esto en nombre de Dios, ¿no? Sí. Y hay gente que explota a los pobres en nombre de Dios, y hay gente que explota a sus trabajadores en nombre de Dios, y hay curitas que sacan ventaja en nombre de Dios, y habemos personas que estamos en los grupos trabajando y sacamos esas ventajitas a nombre de Dios. Y no, o sea, tú debes ser tú, tus respuestas deben ser desde lo tuyo, porque es la única forma que inclusive tus imperfecciones las va a ir sanando Jesús, las va a ir el Padre, va a estar creando algo diferente en ti para que puedas salir de ese pecado. Sí. El tercero de los mandamientos es también santificar las fiestas. Esto de santificar las fiestas para mí yo lo resumo en 4 palabras, tú podrás todavía explicarlas más, pero santificar las fiestas es celebrar a Dios, tu Creador, tu Señor, el Dios de la vida, el que te ha hecho todo, el que te ha puesto este universo a nuestro mundo, celebrarlo, darle gloria, agradecerle e invocarlo, ¿sí? Realmente invocarlo desde una conciencia clara de que soy criatura, no creador, ¿sí? Invocarlo por eso, porque me siento limitado y sé que tengo que invocarlo y tengo que darle gloria. ¿Por qué? Porque Él me lo ha dado todo. Entonces, para mí son esas 4 palabras: celebrarlo, darle gloria, agradecerle y invocarlo, ¿verdad? Sí, y le das actualidad a esto y entonces vas a darte cuenta de lo que no es santificar las fiestas. Las principales fiestas de nosotros los católicos es Navidad, la Pascua, que es la principal, Semana Santa, y por ahí vienen otras fiestas, ¿no? Patronales. Las fiestas patronales de tu parroquia o de tu pueblo. ¿Y cómo festejamos esas fiestas? De santificadas no tienen nada. Si es la Pascua del Señor, todos andamos en el mar con poca ropa, mucho alcohol, con todo lo que lleva eso. Nada de santo. Los lugares a los que vamos, las cosas que provocamos, las cosas que les permitimos a nuestros hijos y nuestro comportamiento también como padres de familia. Entonces, eso no es santificar las fiestas. Dios no quiere meterse en tus fiestas particulares, pero las que son de Él, sí quiere que se hagan con respeto, que se hagan con dignidad, que sean formativas para tus hijos y para los demás que ven, sobre todo las personas que no tienen su conciencia ya afirmada, reafirmada y constantes, se están formando, son niños, adolescentes, 12 años, ¿y qué es lo que están viendo? Entonces, nosotros al fallar a este mandamiento de santificar las fiestas, después no nos quejemos de que el mundo está como está, si nosotros hemos puesto los ejemplos. Y lo que pasa que nosotros tenemos que ser como padres formadores o como hijos. La primer pista que recibimos también la recibimos en el Génesis. Cuando Dios hizo al hombre, al final que hizo todas las cosas, dice, Dios vio que era bueno. Pero cuando hizo al hombre, cuando creó al hombre, Dios dijo que era muy bueno. Y vio Dios que era muy bueno. O sea, estamos llamados a ser muy buenos. Y si estamos llamados a ser muy buenos, ¿cómo es posible que hacemos cosas que no son buenas? Si la vara cuando nos crearon fue muy bueno. Cuando nosotros llegamos a nuestra casa, llegamos sin saber nada. Somos un vaso vacío. Y todo lo que hay en ese vaso, que ahora es tu corazón, ¿de qué está lleno? De lo que te inculcaron tus padres o de lo que permitieron los padres que te llenaran tu vasito cuando estás en la calle afuera con la sociedad. Entonces, la vara está alta porque nos hicieron buenos. Son de las cosas a las que Dios nos hizo a su semejanza. Nos hizo libres, nos hizo eternos, pero nos hizo buenos. Buenos. Entonces, ¿por qué nos torcemos? El pecado.
Por el pecado. Y que por no entramos. llamar las cosas por su nombre. Si estamos ahorita así analizando por encimita los 3 primeros mandamientos, ahí nos damos cuenta que ya estamos limitados contra el pecado. No debemos seguir el pecado. Pero es que es lo más divertido, lo más emocionante, lo más cool, según la sociedad ahora. Entonces, no, estamos hechos para el bien. Sí. Bueno, entramos al cuarto mandamiento. Este cuarto mandamiento ya está más en referencia a este y los otros 6, en referencia al prójimo y a nosotros mismos. Al prójimo para amarlo en referencia a Dios, en referencia a Dios. Y amarnos nosotros también siempre en referencia a Dios, ¿sí? Por eso lo estamos poniendo a Dios en primer lugar, ¿sí? Entonces la referencia va a ser siempre Dios. Y este cuarto mandamiento es el único, si ustedes lo leen con detenimiento, es el único que tiene, que es con promesa. Con una doble promesa de una larga vida y con bendición. Sí, le pone una recompensa, le pone sabor. Es lógico, Dios no se deja ganar en generosidad, y esa relación que quiere Él tener personal con cada uno de nosotros, la regla que pone es, ok, ama a Dios sobre todas las cosas en la persona de tus padres, ¿sí? El ejemplo son tus padres. Y aquí es donde la marrana torció el rabo, ¿no? Porque es donde vienen muchas cosas. Uno supone que los padres son buenos, que los padres son perfectos como Dios. Y en la vida diaria nos damos cuenta que esto no es así, que nuestros padres tienen defectos. Y Sí. a veces nosotros creemos que en base a los defectos de nuestros padres podremos sacar ventajitas y portarnos mal o justificar tonterías que hacemos. Sí. O incluso amargarnos la vida y encerrarnos en nosotros mismos, ¿sí? Como buscando vengarnos de lo que el padre, el papá, la mamá, yo esperaba de ellos y no me dieron. Yo esperaba, pero no me dieron. Entonces comienzo a aislarme, comienzo a guardar resentimientos, corajes, envidias y rebeldías y comportamientos que no los van a dañar a ellos, sino me van a dañar a mí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces también nos comportamos muy humanamente de frente a los papás. A ver, nos comportamos humanamente en el sentido de que los voy a honrar, los voy a amar, los voy a obedecer, los voy a cuidar, los voy a cuidar en su vejez, con la condición de que se hayan portado bien. Como que esos también inconscientemente vamos así como queriéndoles pagar de acuerdo a lo que nos dieron o no nos dieron. Pero el mandamiento del cuarto mandamiento no dice honra a tu padre y a tu madre si son buenos. Sí, o págales a la mitad o ayúdales nada más la mitad porque también no fueron perfectos. Entonces, fíjese que muchas veces partimos quizás inconscientemente partimos de una reacción, de como ellos fueron, yo también ser, o sea, una justicia humana. Y el Evangelio, sí, Jesús en el Evangelio nos vuelve a repetir esto, o sea, honrar al padre y a la madre. No nos dice más, no nos dice si son buenos, hónralos, si son buenos, obedécelos, si son buenos, cuídalos. No nos dice eso, nos dice de honrarlos, de amarlos, de cuidarlos, de respetarlos, de ayudarles, ¿sí? Y ahí es donde quizás nosotros a veces fallamos, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar una lectura del Génesis que nos habla de un testimonio muy bello, maravilloso. A mí me encanta este pasaje que nos habla de cómo
hay que cuidar a los papás, independientemente de cómo ellos hayan sido o sean. ¿Sí? ¿Nos la lees, por favor? Es Génesis 9, 22, 26. O un poquito antes, quizás. Desde cuando Noé plantó una viña. Noé se dedicó a la alabanza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y se quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre y avisó a sus 2 hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los dos y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: maldito seas. Fíjense, es Noé que pues plantó su viña, le dio seguramente buenas uvas, hizo su vino y pues tomó. Se le pasaron las copas. Sí, se le pasó, se puso hasta el cepillo, como dicen ahora actualmente, ¿no? Bueno. Esto es hermoso para nosotros que humanamente criticamos a nuestros padres cuando cometen un error, cuando tienen un pecado. ¿Cómo es posible que el hombre de Dios, Noé, se emborrachó? O sea, ¿cómo es posible? Entonces, su hijo Cam, menor, lo que hace, la actitud que tiene, no es una actitud que honra a su padre. Al contrario, cuando lo vio borracho y desnudo en medio de la tienda, que era incapaz de poderse poner en pie porque andaba de veras hasta atrás, lo que hace es que va con el chisme con sus hermanos. Y de una forma hasta burlesca, me lo puedo imaginar. y no hace nada por el papá. En ese momento no hace absolutamente nada más que ir con el mitote. Tenemos que entender el contexto de lo que estaba pasando. Ellos acababan de bajar de la arca. Ir y contárselo a sus hermanos era como ir con el chisme a todo el mundo, porque eran los únicos que estaban. Entonces fue y se burló de su padre. Y ahí viene algo que es preciosísimo: la dignidad que le regresan sus 2 hijos Al papá. teniendo el detalle de caminar de espaldas, se ponen el manto aquí para no ver la desnudez de su padre, lo cubren su desnudez y entonces lo visten, lo paran, él despierta de su borrachera que se puso y cuando se entera de lo que hizo su hijo, estamos hablando del 4º mandamiento, cuando se entera de cómo hizo las cosas sus hijos, los 2 que lo ayudaron, el otro que se burló, que se mofó, entonces lo maldice. Y era una maldición que lo siguió de generación tras generación, dice el Antiguo Testamento. Y ahí es donde empezamos a hacer las reflexiones. Cuando tú criticas a tus padres, aunque tengan un error, según esta lectura, estás maldiciendo a los que vienen después de ti, de tu propia familia directa, porque no estás teniendo una actitud de respeto hacia tus padres. Ahora, imaginarse que nosotros tenemos que respetar a nuestros papás porque son perfectos, eso es lo ideal, ¿no? Pero todos los que estamos en el mundo nos damos cuenta que no tenemos unos padres ideales. Inclusive nos damos cuenta que nosotros como padres hemos cometido muchos errores. Aquí la lectura de lo que habla es de regresarle su dignidad en las cosas que son un error en nuestros padres. Porque a los ojos de Dios, Noé es visto hermoso como padre de sus hijos y de la nueva gente que empezó a poblar el mundo. Porque eso es a los ojos de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros los humanos para sentir que nuestros padres deben ser, a los ojos de nosotros, buenos o malos? No tenemos por qué juzgarlos. Sí. Ahora también, el error o el pecado de Noé es una prueba para ver el corazón de sus hijos. Sí. Esto es precioso también, o sea,
cómo desde ese error, desde esa embriaguez, supo ver que había en el corazón de sus hijos. Sí, y bendijo a los dos primeros y luego dijo, ¿sabes qué? Pues este que la regó va a ser esclavo de tus esclavos, ni siquiera de ellos, o sea, porque lo podían ver pues con cierta hermandad de Sí. sangre y pues perdonarle cosas, ¿no? Pero ahora va a ser esclavo de sus esclavos. Era una forma de expresar la maldición que iba a pesar sobre él por sus acciones, no porque Noé quisiera condenarlo, Sí. sino que sus acciones los condenaban. En la casa, de frente a las relaciones con los papás, es donde se revela qué tipo de corazón tenemos. Y Ahí luego, está. Dios, ¿para qué quiere saber el tipo de corazón que tienes? Dios no va a bendecir una generación que ofende a sus padres. Dios no va a darles sus cosas para que las hagan las personas, como lo hizo San Vicente, la Madre Teresa de Calcuta, los que quieras. No les va a dar a una generación con un corazón que no ve la honra en sus padres. Sí, el que no da. Tuvimos una pequeña falla técnica, pero pues esto es parte del show, ¿sí? No, lo que iba a decir es esto. Aquel hijo, los hijos que no dan o que no damos la talla en la casa, en el hogar, en la familia, que no damos la talla con los papás, tampoco esperemos dar la talla en los asuntos de Dios. Me parece que es una afirmación fuerte, atrevida, pero que tiene mucha razón, que hay mucha razón en ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ahí donde aprendemos a relacionarnos también con el Padre de arriba, con el Padre Dios. Vamos a ir a Jesús. Jesucristo. Jesús nace de María con su padre adoptivo José, ¿sí? A los 12 años anda ya metido hablando de Dios. Es Dios que está en medio, Dios a los 12 años, ahí entre los doctores, ¿sí? Hablando de Dios, discutiendo con ellos. Seguramente aquellos estarían con los ojos abiertos y diciendo de dónde le vino toda esta sabiduría. El padre y la madre llevan 3 días buscándolo, ¿sí? Buscándolo. Seguramente la angustia era grande de ambos, ¿sí? Lo encuentran ahí, sereno, tranquilo, en medio de los doctores. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No sabían que debo ocuparme las cosas de mi padre? Hasta ahí. Y después viene una frase bella que San Lucas nos deja de lo que Jesús fue de esos 12 años hasta los 30 años. ¿Te recuerdas bien qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Jesús desde esos? La palabra clave ahí es Jesús se sometió a la obediencia de sus padres, dando cabalidad otra vez al 4.º mandamiento. ¿Sí? Porque estás hablando de un adolescente, 12 años, imagínate 3 días, o sea, pasó por lo menos 2 noches durmiendo fuera de sus padres y él sentía que estaba bien. El primer reclamo es, ¿por qué nos haces esto? Él lo justifica, es que primero Dios, ¿no? Y Sí. está poniendo primero a Dios, ocuparse de las cosas de su padre. Y luego entiende que después de sus primeros 3 mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre. Y se somete a ellos, siguiendo descubriendo su misión, porque apenas era un chavalito, se somete a ellos y sigue aprendiendo de lo que todos los padres deben hacer para facilitarle las cosas a los hijos que después van a terminar en honrar a los padres, pero todo lo que los prepara para la vida, porque en realidad uno de los problemas que tiene el catolicismo es que los padres de familia no estamos haciendo la chamba bien. Al menos no al 100 en lo que es la formación de nuestros hijos. Creemos que con mandarlos a la doctrina ya van a aprender, que los metemos a una escuela católica para que les den valores y ya estamos del otro lado.
Pero pues aquí la Sagrada Familia nos pone el dedo en la llaga y nos dice no. O sea, de los 12 años en delante, Jesús se sometió a sus padres. Y ese sometimiento queda un poquito sesgadito en la vida pública. Pero jamás Jesús, jamás dejó de honrar a sus padres. Él estaba, inclusive lo llevó a la cruz en el momento que estaba arreglando la situación del perdón de los pecados entre todos los que ya habían vivido y habían muerto, entre los que estaban vivos en esa época y entre nosotros 2000 años después. Él estaba solucionando el problema de la redención del mundo y en ese momento hace una expresión bellísima que es buscar ahí a Juan y le dice: hijo, ahí está tu madre. Y si hacemos un pequeño paréntesis ahí, nosotros actualmente podemos verlo así. Le estaba arreglando la situación a su madre, la estaba honrando, la estaba dejando en un lugar seguro, porque en ese entonces el hijo mayor era el encargado de, cuando los padres se enviudaban, que moría primero uno u otro, de llevarse a su padre y atenderlo en su vejez. Eso es honrar a su padre. Pues hasta en ese momento Jesús vio por su madre. Sí. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para pretender poder juzgar a nuestros padres porque no son perfectos? En primer lugar, la congruencia es algo que ahí tenemos que analizar, ¿no? Tus padres te dieron la vida. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes ni siquiera alargar la vida de ellos. Puedes cuidarlos, honrarlos, pretender su seguridad, su bienestar, su salud, pero no depende de ti, dependen de muchas cosas, ¿no? Sí. Pero ellos sí te dieron la vida. Entonces, ¿quién eres tú para poder cuestionar una situación acerca de tus padres? Te dieron un hogar, te dieron un techo, te dieron la comida, te dieron la preparación, te dieron una carrera, te dieron un carro, te dieron un celular. Todo eso te lo dieron. Todo eso te lo dieron. No es tuyo, las cuentas son de quien las paga. Entonces tú como hijo, ¿cómo pretendes humanamente, nada más, aquí no estoy metiendo a Dios en este ratito, cómo pretendes estar a la par de tus papás? Claro que no. Aunque sean 8 hijos excelentes dándole todo a sus padres, no están igualando todavía la situación, porque sus padres les dieron todo a ustedes, a los 8. A los 8. Entonces, si tú lo haces al 100, estás 1/8 nada más de lo que ellos hicieron por cada uno de los hijos. Si esto lo trasladas a Dios Padre, pues imagínate, lo hizo por todo el mundo, ¿no? Hasta los que no lo conocen, Él está haciendo cosas por ellos. Sí, ahora Jesús también, en esa experiencia de sus 30 años en el hogar de Nazaret, pues ahí aprendió también a hacer las cosas de su Padre Dios. Es decir, la obediencia humana le llevó, lo preparó para vivir la obediencia a Dios y vivir en esa actitud total de disponibilidad. Como humano que era Jesús, era Dios, pero era humano, también fue aprendiendo a obedecer. Y a obedecer no solamente a su padre adoptivo, José, o a María su madre, sino fue aprendiendo a obedecer a Dios, a tal grado de llegar a decir: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, yo no hago las cosas por mí, hago las cosas que mi Padre me ha mandado. Y claro, aquí también pues surge otro tema muy importante que podríamos a lo mejor retomar en otro momento, ¿sí? El Padre Dios, sea el Hijo, se abandona completamente en la obediencia al Padre Dios porque ha descubierto toda la bondad que hay en Él. Ahora, los padres también, papás, ¿cuánto tienen que esforzarse, ¿sí?, por parecerse al Padre Dios, de forma que también los hijos puedan, pues con mayor razón, sentirse más estimulados, ¿sí?, a poder ofrecer toda la ayuda incondicional a sus papás, ¿sí?, a esos padres que les dio la vida, que les dieron la vida, ¿sí? Pero vean cómo,
pues insisto en esto. Si vamos aprendiendo a ser dóciles, disponibles, que escuchan hijos a papás, que escuchan, que observan, vamos aprendiendo también a ver las cosas de Dios o a escuchar a Dios, a obedecer a Dios, ¿sí? Y no crecer con esa actitud de rebeldía, ¿sí? O esperando que los padres sean perfectos, ¿sí? O aprovecharme y sacar ventaja de aquel error, de aquel pecado, de aquella caída que tuvo el papá o que tuvo la mamá, ¿sí? Hay que aprender, hijos, a aprender a ver a los papás, no con tus ojos, no con tu mirada, sino a verlos como los ve Dios. A verlos como los ve Dios. Y Dios a ellos también los está viendo como a sus hijos. Como a unos hijos que tienen sus errores, que tienen sus caídas, pero que son gratos a los ojos de Dios. Entonces, tenemos que irnos quitando esa mirada humana sobre nuestros padres para comenzar a ir ganando la mirada de Dios. Y como son a los que tenemos más más cercanos, pues son quizás a los que más también podemos mirarles sus defectos, sus errores, sus caídas, ¿sí? Entonces también humanamente necesitamos una madurez para ser conscientes de que son humanos y que llega un momento en que también tenemos que poner de nuestra parte a honrarlos. Y honrarlos significa yo también te doy la mano, papá. Adelante, vamos. La mano físicamente y la mano cuando te caíste, ¿no? Entonces, vean también, o sea, cuánto han perdido ellos cuando tu madre, mi madre nos llevaron 9 meses. Cuando ella se casó era una mujer bella, bonita, casi podía ser ¿cómo se llama? La reina, ¿no? Miss Universo. Miss Universo, y entonces, pero ya cuando naciste, pues ya no, porque el vientre ya se le llenó todo de estrés y no sé qué tanto. Estrías. Estrías, y luego después la cara ya le comienza a cambiar y va perdiendo las fuerzas. Todo eso lo hizo por ti y por mí. O sea, y eso no nos detenemos a ver, que tu madre, mi madre, el padre, nuestros papás se han ido desgastando por ti, por mí. ¿Y dónde está nuestra gratitud, nuestra honra hacia ellos? Sí. Y otra cosa que hay un puntito que se nos escapaba es la administración de las cosas. La administración de las cosas. Dios no va a querer que tú administres sus cosas si primero no te enseñas y le demuestras que administraste bien las cosas de tus padres aquí en la tierra. ¿A qué voy? A los hijos es fácil sentir que todos se merecen de la casa de sus padres. O sea, ellos pueden disponer del carro, ellos pueden disponer del tiempo de sus padres, ellos pueden disponer de la casa de sus padres para organizar una fiesta, el carro para ir a la prepa, regresar, pero lo agarran, lo dejan sucio, lo dejan sin gasolina, se les poncha y no arreglan la llanta, nomás hacen el cambio, sacan su bronca. ¿Y dónde quedó la responsabilidad en esa administración de las cosas de tus padres? Y puedes decir, no, pues está difícil, ¿no? Jesús viene y todavía nos lo remacha así más, en el sentido de que tenemos que solucionar las cosas y darles una buena llegada a buen puerto. No podemos... Él podía ir por el mundo y no tenía problema por relacionarse con prostitutas, no tenía problema con relacionarse con pecadores, no tenía problema de relacionarse con leprosos, pero a lo que no aguantaba, le daba urticaria, comezón, era la hipocresía, ¿sí? Y les reclamaba a los jóvenes les decía raza de víboras, sepulcros blanqueados, porque cuando el padre llegaba y le decía a su hijo, oye hijo, fíjate que estoy metido en un problemón y híjole. No te puedo ayudar. No te puedo ayudar porque ya lo consagré a Dios. Y es corbán. Es corbán. Era algo preciosísimo, díganme ustedes si no es precioso, llegar ante Dios y decirle, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he logrado, todo lo que lograré te pertenece, es tuyo. Pero cuando llegaba su
padre terreno le decía, oye, ayúdame, mira, tengo que pagar esta cuenta. No Es que puedo. ya todo se lo ofrecí. Ya se lo ofrecía a Dios. Sí, pero no te hagas guaje, o sea, tú lo administras. Ya se lo diste a Dios, va a ser para que se lo des a las personas que más lo necesitan, porque Dios no ocupa de tu oro, ni de tu carro, ni de... No. Él ocupa que lo administres tú y que lo pongas al servicio, principalmente de tus padres. No, pero es corbán. Es corbán, no puedo, o sea, hubieras venido 2 días antes y te podía ayudar, pero ahora ya... Ya lo consagré todo Ya a le Dios. pertenece a Dios y Jesús dice raza de víboras, hipócritas, mendigos, malditos y de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque Él ve las cosas diferente. Sí, es como también a veces nos pasa, ¿no? Que no queremos, no ayudamos a nuestros papás por hacer un poquito de fortuna para los hijos. Sí. A veces pasa también eso un poco, ¿sí? Sí. Porque luego empiezan a veces el problema entre el esposo y la esposa. ¿Por qué estás ayudando a tus papás? Etcétera, etcétera. Sí. Esto es de nosotros. Por ahí también a veces se cuelan un poquito los problemas, ¿sí? Sí. Y teníamos que estar así como muy atentos a eso, ¿sí? Pero Jesús sí es muy duro con esto, o sea, decir, ¿por qué? Es como aquel que le compró el boleto de la rifa del coche a la Virgen, ¿sí? Y se lo sacó la Virgen, se sacó el coche, pero como ella no puede manejar, pues lo manejo yo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pues no va Hay por que ahí. tener mucho cuidado. Dios no nos va a dejar administrar sus cosas si primero no administramos bien las de nuestros padres. Y honrar a nuestros padres es darle una dignidad, ponerle el manto, caminando hacia atrás, ponerle ese manto de dignidad a nuestro padre y regresarle una bella vejez de atención. Un padre enfermo no pide mucho, pide que le respete su dignidad, que cuando los hijos lo visitan a atenderlo, no saquen otras cosas que no sea atenderlo, que se levanta, lo bañas, lo cambias, le das de desayunar, le das de comer, le das de cenar, lo acuestas, lo llevas al baño las veces que ocupa, pero sin sacar ventajitas. Sí, yo creo que hay muchos asilos que albergan a ancianos. Y bueno, yo estoy, tú sabes que también estamos metidos en eso, apoyando una obra de estas. Pero yo estoy apoyando esta obra por en contra de ella. En contra de ella en el sentido de que no debería haber asilos. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? Incluso, ¿dónde están los nietos? Sí. ¿Sí? ¿Dónde están los nietos? ¿Dónde está la familia? ¿Qué acaso no engendraron hijos? Sí, ves un viejito en la calle pidiendo limosna y, o sea, ¿cómo es posible que esté con mala ropa, lloviendo ahí, tratando de sacar 5 pesos para poder comer? ¿Y la familia dónde quedó? Ah, eso sí, se están peleando todas las canicas que el viejo juntó o el par de viejecitos y ya se están peleando la herencia. Pero ¿cómo es posible? O sea, ¿dónde está la coherencia en nosotros? ¿Dónde quedó el 4º mandamiento aquí en esas cosas? Sí, yo creo que hay mucho Sí, que escarbar. En de los pecado. asilos no tenía que haber gente atendiendo a esos viejitos, tenían que ser en su casa, en la comodidad de su cama, de su ropa, inclusive de su mugre si quieres, porque están acostumbrados los viejitos a que no les tires nada de lo que tienen. Sí, respétalo. Y deberían estar en su casa, no tenían que estar en una situación de calle por la cual los llevaron a un asilo. O la otra parte, la que es muy elegante. No, entre todos nos cooperamos y lo metemos a una casa de asistencia en la que va a tener todo. ¿Y la familia dónde quedó? Sí, ¿Dónde te quedó la experiencia de desgastar tus suelas atendiendo a tus padres? Tú te lo estás perdiendo. Tú te lo estás perdiendo. Y eso se lo estás enseñando a tus hijos que lo están viendo, que no los atiendes. y al rato te va a pasar lo mismo. No te extrañe que el día de mañana te den una patada en el trasero y te abandonen por ahí. Y tengas que andar en un crucero o tengas que estar en un asilo recibiendo amor de desconocidos que por amor a Dios te dan esa atención. Pero que no debería ser así. No, pues no. Son males menores. Sí, hay que llenar esos huecos. De verte en la calle tirado, pues prefiero que estés aquí. No es lo mejor, no es lo ideal, pero
tampoco puedo dejarte tirado Sí, allá afuera. ¿dónde está ¿sí? nuestra caridad? Si tus hijos te abandonaron, yo no puedo repetir la historia de tus hijos mientras que yo pueda. Hay una frase, y la estábamos comentando al inicio de esta plática, una frase de un autor, escritor, Sigismundo Freud. Él era ateo, 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 lo que le sigue. Era mundano, 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 lo que le sigue. Pero vean la reflexión que hizo. Fíjense lo que él decía. Si la actitud de una persona hacia su padre biológico, bueno, la actitud de un hijo para con su padre biológico va a determinar la relación. Para ir terminando, vamos a leer dos versículos de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice esto: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que tengas larga vida y Dios te bendiga. ¿Sí? Cada palabra está bien pensada por Pablo. Obedezcan. Y obedecer significa escuchar. ¿Sí? A tus padres. Escúchalos en el Señor, quiere decir, aprende a ver la voz de Dios también a través de sus padres, incluso desde sus errores, como lo veíamos con Noé. ¿Sí? Que ahí es donde realmente se demuestra la calidad de hijo que eres, ¿sí? Esto es justo, eso es la justicia de Dios, no es una justicia humana. La justicia de Dios es algo que va más allá de que te toca y me toca y nos toca. Es ir más allá de lo que no es la justicia distributiva de los romanos, es mucho más, ¿sí? Es perfecta. Sí. Honra a tu padre y a tu madre. Es decir, honrarlos significa, digo esto, es dar un alto valor a alguien. Eso es honrar. Darle un alto valor, o sea, para mí vales, cuentas, vales mucho. Eso es honrar al Padre. Te tengo en un alto valor. Segundo, es dar un trato especial a alguien. Dar trato especial. Porque es especial para ti. ¿Sí? Y tercero, honrar es poner una corona sobre la cabeza de alguien. ¿Sí? Eso es honrar. ¿Sí? Se trata de ser capaz, nuevamente lo decimos, ver a tus padres no como lo que parece, no lo que ellos son en sí, sino lo que ellos son delante de Dios. Sí, desde la perspectiva de Dios. Sí, nada más. ¿Qué más? No, está bien, padrecito. Sí. Ahora, también esto requiere el que vayamos aprendiendo cada vez más a saber perdonar, a ser misericordiosos como nuestro Padre Dios es misericordioso con nosotros. Sí. Sí, porque si no aprendemos la misericordia que Dios ha tenido, si no la aprendo, esa misericordia que ha tenido conmigo, ¿sí? Difícilmente voy a ser misericordioso con los demás. Sí, el 90%, sin temor a equivocarme, de los padres entran dentro de una cierta normalidad en la que no hacen mucho daño a los hijos. Sí, hay situaciones en el mundo y hoy te das cuenta de hijos que sufren violencia excesiva, inclusive violencia sexual y Sí. cosas innombrables que son asquerosamente horribles. No estamos hablando acerca de esas situaciones, ¿no? En las que hay que ir ante una autoridad ya civil, legal y poner las denuncias, eso sí se debe hacer. No, estamos hablando de ese 90% que normalmente son pequeños errores y tampoco vale la pena fijarnos en eso que pasó en el otro 10%, que son padres que de veras están enfermos, que ocupan ayuda psicológica.
Tampoco podemos agarrarnos de ahí para justificar cosas en contra de nuestros padres. Estamos hablando de entrar en el dinamismo de Dios, en el que tenemos que perdonar esas pequeñas fallitas de nuestros padres para merecernos esa recompensa que Dios nos da. O sea, tú puedes llegar con Dios, Dios, yo quiero una larga vida, y te va a contestar, ¿sabes qué? Yo no reparto eso. Eso solamente tus papás. Hónralos y vas a tener una vida larga. Fíjense en los que ustedes conocen, que han atendido a sus papás en su vejez, en su enfermedad, y vean que llegan a viejos. O sea, es neta, al 100%. Sí. Fíjate en el pueblo, entra y acuérdate qué viejitos veías en la calle atendidos por sus papás, por sus hijos, y te das cuenta, fulanito, que aquí mira, hasta le ponían un trapito en la boca para que no se le metieran los insectos, porque tenía ese problemita, o lo sacaban en su silla de ruedas y lo traía para allá y para acá. Y esos pelados viven y superan enfermedades, que el COVID, que paros al corazón, que todo eso lo superan. ¿Por qué? Porque se lo ganaron. No le pidas a Dios una vida larga en la que tienes muchas oportunidades de arrepentirte de tus errores. Honra a tu padre y a tu madre. Y te la va a dar. Y te la va a dar. Para que los cuides más. Para que los cuides más, los sigas atendiendo bien. Y sobre todo para que tú tengas chance de disfrutar una larga vida enseñando a tus hijos. Y para que luego también tus hijos, si los tienes, hagan lo mismo contigo porque les estás enseñando un buen camino. Sí, y no te desesperes si uno de tus hijos no te pela, es más o menos el rasero, ¿no? Noé tuvo 3 varones y de ahí uno le salió cebolla. Jesús reunió a 12 apóstoles y uno le salió cebolla. Entonces hay un porcentaje que no depende de ti, no depende de ti el fruto que van a dar ellos, pero les diste el ejemplo, y el ejemplo es lo que cuenta. Sí. No olvidemos esto. Nuestros papás fueron el instrumento que Dios usó para que tú vinieras al mundo. Comencemos a verlos cada vez más, a los papás, como los ve Dios. ¿Sí? Incluso a los que ya se han ido, nuestros papás que ya se han ido, todavía los podemos seguir viendo. Aprender a verlos como los vio Dios, ¿sí? Muchos hijos no saben lo que tienen. Y hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Ojalá que no nos suceda esto. Y les llevan unos preciosos arreglos florales cuando los están velando y les llevan unas coronas preciosas al panteón. Y resulta que tus padres fueran inmensamente felices si cada semana le llevabas una florecita de esas que al final les quieres llevar allá. Uh-huh. Y les habías hecho el día. Si llegabas con tu madre y le llevabas un ramo de flores. Pero allá para qué, o sea, es más, ya ni siquiera están aquí. Ahí en el panteón se los va a robar otro para llevárselos a otro. O se van a echar a perder con el sol. Uh-huh. ¿Y de qué sirvió? De nada. En cambio, si lo haces en vida, es diferente. Sí. Y además, o sea, además de la flor, si tienes a tus padres... Tus lágrimas, vas a llorar cuando ya no está ahí. Eso que ves ahí era el cuerpo que utilizó esa persona para estar demostrando todo el amor que Dios Padre te tiene a ti. Utilizaba ese cuerpo para decir, ¿esas lágrimas de qué? Sí. No vas a poder dormir en tu casa de tristeza. ¿Por qué mejor no dormiste en el hospital atendiendo a tus papás? En vida, ¿para qué después? Sí. Y teniendo a tus papás, además de la flor que la puedes llevar, ponte de rodillas delante de ellos y pide su bendición. A veces nos avergonzamos de esto, pero después nos podemos arrepentir. Así que aprovechen a sus papás. Sepan doblar sus rodillas también delante de ellos para pedir su bendición. No perdamos aquella bella costumbre también de besar la mano al papá, a la mamá, implorar su bendición, ¿sí? Rezar por ellos
estar pendiente de ellos y decirles, los amo, y demostrárselos con hechos. ¿Sí? Bueno, pues aquí vamos a dejar la charla. De todas maneras, si Dios nos permite, el próximo jueves estaremos con ustedes. Si tienen alguna pregunta o comentario, háganlo. Ya llegó por aquí alguna pregunta diciendo algo de Corbán, ¿sí? Miren, son preguntas que a lo mejor vale la pena retomarlas, porque de lo que queremos también es ir ayudándoles a esclarecer pues esas dudas que a todos nos pueden venir cuando vamos escuchando alguna reflexión. ¿Sí? Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Padrecito. Bueno, que Dios nos bendiga a todos, que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh María sin pecado concebida, Ruega por nosotros que recurrimos a ti. San Vicente, Ruega por nosotros. Predicando lo bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.